este video vamos a hablar sobre las compras compulsivas. Yo creo que todos tenemos compras compulsivas, ¿verdad? Cuando vamos a un supermercado y vemos tal vez un artículo que no necesariamente lo necesitamos, valga la redundancia, pero que nos llama la atención y que al final lo compramos, lo adquirimos y no lo utilizamos porque, como decía anteriormente, no lo necesitamos, ¿verdad? O tal vez vamos a alguna tienda, vemos algún artículo que está en rebaja y que el artículo tiene muchas buenas características, ¿verdad? Y que lo vemos que es un artículo pues interesante, pero que al final no lo necesitamos, pero como estaba en rebaja, ¿verdad? Lo adquirimos. Entonces, vamos a abarcar todos esos puntos, cómo podemos mejorarlos, cuáles son aquellas actitudes, ¿verdad? Que podemos cambiar. eh, y que podemos evidentemente pues tener un ahorro con ese dinero que no adquirimos todos aquellos artículos, ¿verdad? También cuáles son aquellos productos, también cuáles son todos aquellos gastos hormiga que podemos realizar diariamente y que evidentemente al mes ese monto es bastante considerable. Entonces es simplemente hacer conciencia, ¿verdad? Cuáles actitudes podemos cambiar para tener una vida económica más saludable. Vamos a iniciar. ¿Cuáles son aquellos gastos hormigas? ¿Cómo podemos reducirlos, verdad? ¿Cuáles pueden ser aquellos gastos hormiga y que tal vez nosotros no estamos notando? Tal vez cuando nos dirigimos a nuestro trabajo y consumimos algún tipo de café, algún tipo de bebida o adquirimos en resumen algún artículo, algún producto de camino tal vez a nuestro trabajo y que tal vez no es tan indispensable, ¿verdad? Entonces, ese gasto que realizamos diariamente al mes, como lo decía, es un monto bastante considerable. Entonces, para mejorar esto, nosotros podríamos hacer un presupuesto. ¿Cuál es ese monto que nosotros estamos gastando diariamente que no es tan indispensable y que tal vez no necesariamente lo tenemos que corregir de inmediato, como en mi caso, tal vez que puede ser un café que adquirimos todos los días? Entonces decir, ok, mira, hoy voy a llevarme una botella de agua desde mi casa y la puedo ir consumiendo con base, llego a mi trabajo, en el día de hoy no voy a consumir un café, no necesariamente, no solo por el ahorro, también por salud, ¿verdad? Consumir tal vez un producto energético o como cafeína todos los días puede ser contraproducente contra la salud, ¿verdad? Contra la salud. Entonces ahí estamos ayudando a nuestra salud y también teniendo un ahorro, ¿verdad? Entonces, primero identifiquemos, como decíamos, el gasto hormiga que tenemos y vayámoslo disminuyendo con base, pasa el tiempo, ¿verdad? Para ir teniendo un ahorro con base ese gasto que disminuimos. Tal vez otras personas pueden consumir algún tipo como cigarrillos o algo por el estilo y eso lo hacen todos los días, ¿verdad? Entonces, ok, podemos mitigar eso consumiendo menos cigarrillos, ayudamos a la salud a los que tal vez tienen algún tipo de vicio como y estamos teniendo un ahorro. Entonces, cada persona tiene tal vez un gasto hormiga, otras personas puede ser tal vez bastantes suscripciones tal vez a Netflix, a YouTube, a Spotify y diferentes plataformas que hay en línea. Entonces, es reducir ese tipo de gasto que realizamos día con día y evidentemente pues tener un ahorro y ese ahorro lo podemos invertir porque como mencionaba en otro video, no todas o no generalmente se ha hecho una gran fortuna una persona realizando un ahorro, ¿verdad? Simplemente es realizando una inversión. Y esa inversión puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Y hay tal vez muchas personas que dicen, no, es que usted tiene que ahorrar el 20% de su salario, ¿verdad? Entonces, siento que eso no se adecua a todas las personas. No es el mismo salario que gana una persona de 1 millón de colones y que ahorra el 20% comparado con una persona que tal vez gana el salario mínimo, por ejemplo, no sé, 350.000 colones y ahorra ese 20%, y tal vez esta persona tiene que cubrir gastos de alquiler, gastos de alimentación, gastos de transporte, etcétera. Entonces,
cada persona tiene que buscar cuál es esa forma que se puede adaptar con base a sus ingresos, ¿verdad? Entonces, no todos los consejos financieros se van a adaptar a todas las personas, ¿verdad? Simplemente es tener esa mentalidad eh, de cómo mejoramos nuestras finanzas, y eso generalmente es educándonos y teniendo un excelente orden, ¿verdad? Y eso nos lleva al siguiente punto. Podemos tener todo lo que deseamos, entonces hay que priorizar, ¿verdad? Este, Tal vez en este momento a mí, por ejemplo, me alcanza tal vez para un vehículo, ¿verdad? Entonces yo digo que el vehículo vale 1 millón de colones. Yo tengo ese 1 millón de colones. Entonces, es decir, puedo comprar el vehículo. En cierta parte, pues sí, ¿verdad? Tengo 1 millón, el vehículo al millón, excelente. Pero hay que analizar cuáles son todos aquellos gastos que va a tener el vehículo. Gastos de mantenimiento, gastos de marchamo, que si se me dañó, que si me dejó botado, que si quiero mejorarlo, no sé, pintarlo, cambiarle los aros y muchas cosas que se le puede hacer, ¿verdad? Entonces, nuestro salario llega a eso, no simplemente para cubrir ese 1 millón de colones. Nuestro salario alcanza para abarcar todos los cuidados necesarios que puede tener ese vehículo y cubrir todas las emergencias que puedo tener en mi vida personal. Una emergencia de salud, puedo abarcar mi emergencia de salud y también cubrir los gastos que puede implicar un vehículo. Entonces, en ese caso hay que analizar, ¿verdad? ¿Cuál me conviene más? Eso a la mano de lo que decía anteriormente, lo que deseo o lo que necesito verdaderamente. Entonces, eso es como cuando vamos al supermercado y decía, ok, necesito este artículo o simplemente lo deseo, ¿verdad? Una cosa es desear, otra es necesitar. Por ejemplo, muchas personas que acuden lo que estaba de moda, como son los outlets, van a un outlet, tienen muchos productos que están muy rebajados de precio y tal vez son cosas hasta que no se utilizan. Por ejemplo, algo que se utiliza para la nieve y está a un descuentazo, ¿verdad? Entonces veo que es un artículo bonito, está a un bajo precio y entonces yo decido adquirirlo. Pero ahí lo tengo guardado en la casa y ese artículo al final no lo voy a necesitar. Entonces, eso es una cosa que puede ser, y lo deseo porque lo veo bonito, porque me gusta tal vez ese deporte que se puede utilizar en otros países que tal vez tienen nieve, pero no lo podemos utilizar acá. Entonces, es un deseo, ¿verdad? Pero no lo necesito. Y así, diferentes artículos o diferentes formas que podemos comprar o adquirir algo que verdaderamente no lo vamos a necesitar, aunque el artículo esté rebajado de precio, aunque el artículo esté en liquidación. Entonces, pensémonos dos veces, si es que lo necesito, cómo lo voy a utilizar, si lo voy a utilizar. Otras personas le pueden dar un diferente uso y lo pueden revender y excelente. Pero ¿cuál es nuestro caso, verdad? Si lo vamos a utilizar o es simplemente algo que yo lo deseo, ¿verdad? Y que va a estar ahí guardado y que no va a tener ninguna utilidad. Entonces hay que preguntarnos ahí, quiero, necesito y puedo, ¿verdad? Tal vez ahí para ir finalizando, no es satanizar los gastos que nosotros hagamos, ¿verdad? No significa que nos tengamos también que limitar. Simplemente es priorizar cuáles son aquellos gastos que podemos realizar de forma adecuada en servicios o en productos, ¿verdad? O hasta cómo le podríamos dar una ganancia, como lo que mencionaba anteriormente. Si usted va a comprar un artículo que está en liquidación, pero es para revenderlo y se le da ese agente de ventas, excelente, ¿verdad? Pero ahí lo importante es que usted priorice, ¿verdad? Y en esos casos pueden mencionar muchas personas, pero entonces nunca voy a comprar las cosas porque no tengo cómo cubrir ciertos gastos. No necesariamente. Tal vez en este momento estamos por acá, ¿verdad? Teniendo ciertos ingresos. Tal vez en este momento me alcanza para comprar el vehículo, pero puede que yo quede limitado para cubrir los gastos de mantenimiento y lo demás que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que priorizar para cumplir nuestras metas, ¿verdad? Con base en nosotros vamos cumpliendo nuestros objetivos y nuestras metas, pues vamos a ir subiendo, ¿verdad? Vamos a ir llegando a un estatus mejor, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, evidentemente nuestros ingresos van a aumentar.
pues cuando nuestros ingresos aumentan, evidentemente pues ya podemos comprar ese vehículo y cumplir con ciertos gastos que él va a tener. Entonces, esto nos va a permitir que podamos cubrir toda esa necesidad, más nuestras necesidades que puedan surgir en un momento de emergencia, y también ir planificando nuestras siguientes metas y teniendo un ahorro, ¿verdad? Entonces, simplemente es organizarnos y priorizar. Muchas gracias.